Hola compañeros, mi nombre es Mili Giselle Medina Rosales, estoy el segundo cuatrimestre de la carrera de Derecho. En este caso voy a abarcar los temas de la unidad 2 en lo que respecta a la materia de teoría de la Constitución del maestro Pedro Andrés Méndez Ávila. Esta unidad 2 se titula Población del Estado Mexicano. En la población del Estado mexicano, vamos a comenzar por definir lo que sería su concepto de lo que es la población. La población nos dice que es el conjunto de personas o grupo social que coexiste en un espacio y tiempo determinado para un bienestar colectivo, ya que como sabemos, un estado está compuesto por tres factores: territorio, población y gobierno. Y pues sin una población, un estado no puede tener un gobierno. Si no hay población, no pueden surgir estos otros tres factores. El siguiente tema sería el de criterios de atribución. ¿A qué se refieren los criterios de atribución? Bueno, pues en este caso, un ejemplo es que se refiere al título primero de nuestra Carta Magna en la población que habita el territorio nacional, ya que aquí entra respectivo a lo de la naturalización o nacionalización de lo que es la ciudadanía, ya que solamente va a respetar a las personas que tengan nacionalidad y que residan aquí en el Estado mexicano. Eh, la siguiente sería la naturalización. Este es el tema 2.1.3. Aquí abarca cuatro ramas en lo que respecta a este tema. El primero nos dice que es el jus sanguinis, o más bien derecho de sangre. Este derecho de sangre se refiere a cuando nuestros padres son de nacionalidad mexicana y automáticamente por ser su hijo de ellos podemos adquirir esta nacionalización. El segundo es el jus soli. Jus soli nos dice que no toma en cuenta los progenitores, es decir, que si queremos adquirir una nacionalidad, pues ya hacemos los trámites o papeles necesarios sin tomarlos en cuenta. El tercero es el jus domicili. El jus domicili nos dice que este tipo de naturalización se va a adquirir dependiendo del tiempo en que estemos residiendo en un lugar, el tiempo que estemos viviendo en determinada zona. En este caso, pues si llevará bastante tiempo viviendo aquí una persona, pues ya puede adquirir la naturalización de la nacionalidad mexicana. Y el cuarto y último es el jus optandi, o el derecho de optar. Este es cuando nos topamos con gente que dice que tiene doble nacionalidad. Estas personas que por ciertas circunstancias de nacimiento de padres, progenitores, entre otras cosas, pues tiene varias. No se puede tener varias nacionalidades, pero sí tiene la posibilidad de escoger, ya que pues hay varias posibilidades, ¿no? En lo que respecta a los puntos anteriores, y en este caso pues es cuando la persona escoge a qué nacionalidad desea pertenecer, ya que pues no se puede tener dos, entonces o las que pudiera llegase a tener, pues tendría que escoger una de todas las demás en lo que le respecta a él. El siguiente tema es lo que hablamos en cuanto a derechos y obligaciones de los nacionales. Aquí nos dice, o más bien los derechos, esos derechos plasmados están fundamentados en nuestra Constitución, en nuestra norma suprema, en lo que respecta al artículo derechos, en lo que respecta al artículo 35, y las obligaciones al artículo 36, ya cada una bien especificada punto por punto en los apartados de nuestra norma. La ciudadanía también viene fundamentada, pero en este caso viene en el artículo 34, el artículo 34 de la Constitución, y aquí ya nos abarca los requisitos para obtener la calidad de mexicanos, todos aquellos trámites o requisitos que vamos a ocupar para poder pertenecer a este país. El 2.3 nos habla en lo que respecta a la suspensión de la ciudadanía. La suspensión de la ciudadanía también tiene su fundamento. El fundamento está en el artículo 38 de nuestra Carta Magna.
Eh, el tema 2.5 ya desprende un tema más largo, un tema más complejo, pero igual es entendible y es algo que nos concierne y que todos pues deberíamos de tener conocimiento de ello. El 2.5 dice soberanía, poder constituyente y poderes constituidos. Ok, vamos a partir con el 2.6, que es el concepto de soberanía. Soberanía dice, es la capacidad o facultad de un pueblo para determinarse, o autodeterminarse más bien sería, y lo hace a través de su norma suprema por medio de sus órganos de representación política. Los términos son bastante claros, a mi parecer. Nos dice que es esa capacidad que vamos a tener el pueblo como personas soberanas, el poder que vamos a tener de elegir a nuestros gobernantes, de elegir nuestra forma de gobierno. Nuestra forma de gobierno, como ya lo sabemos, está fundada en el artículo 40, que nos dice que tenemos una república representativa, laica y federal y democrática. Esto respecta a lo que es, pues somos soberanos, entonces vamos a tener esa capacidad de elegir al gobernante y se va a realizar a través de nuestra norma suprema, que será a través de nuestros órganos de representación pública. Nuestros órganos de representación pública los conocemos también como los poderes de la Unión, que ya sabemos que son los tres, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así que pues va a ser ese poder que va a tener nosotros como pueblo, como nación, de elegir a los gobernantes para nuestra forma de gobierno, para cómo vamos a querer que determinadas personas nos gobiernen a nosotros. El 2.6.1 nos habla sobre el origen y concepto de soberanía. El origen y concepto de soberanía tiene una historia un poquito amplia, bastante larga. Yo solo anoté 2 puntos, que es lo que consideré de su origen, de cómo partió esta idea. El primero nos dice que se usaba en Roma para referirse a una autoridad, a esta autoridad suprema, a los reyes en este caso, en esta ciudad. Y el segundo nos dice que es la idea que se tenía de un sistema jurídico que sostuviera la concepción de una soberanía. Y el 2.6.2 de la soberanía interior, en lo que respecta a este, nos dice que es el representante interior del país. En nuestro caso, en nuestro país, en México, el representante interior podemos decir que es la Secretaría de Gobernación. Es aquellos que van a regir de manera interna en el país, aquellos que van a tener ese orden de representarnos. También es lo que es el presidente, ya que él es el representante interior, es Andrés Manuel López Obrador, que es el que rige aquí en el país. El siguiente nos habla sobre soberanía exterior. La soberanía exterior nos dice que son los secretarios de Relaciones Exteriores. ¿Y por qué serán ellos? Porque son los que nos van a representar como país ante el mundo, ante otros países. En este caso no es el presidente, como ya lo dije, es el secretario de Relaciones Exteriores. Él es el que tiene contacto con este tipo de personas o de países que los representan. El ejemplo es cuando hay reuniones o asambleas pues de varios países. La ONU, por ejemplo, es la Organización de Naciones Unidas, donde cada país se presenta. Pues en este caso va nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ya que es el que nos representa. El siguiente tema sería el 2.6.5, antecedentes de la soberanía en el constitucionalismo mexicano. Como ya no hablamos, antecedentes del constitucionalismo mexicano refiere a ese proceso histórico que antecedió a la norma, o a esa historia que tuvimos en las normas. Aquí nos dice, en 1810 se planteó el dilema de la soberanía, Nos dice, el proyecto de los diputados constituyentes
en este caso la idea que se tenía, que como ya mencioné, al parecer era Carranza, esa idea que tenía de soberanía, pues el proyecto de esos diputados constituyentes decía: la soberanía reside en la nación y por lo mismo tiene derecho a establecer sus leyes fundamentales. Aquí ya se tenía en mente esa idea de que tenía que ser el pueblo el que se autodeterminara, ya que pues es el que somos los que estamos dotados de soberanía y tenemos derecho a elegir, ¿no? Porque realmente somos la voz del país, somos la nación como tal. El 2.6 va a respetar a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos va a hablar de los 5 artículos en especial, debido a que estamos inmersos en lo que es el tema de soberanía. En soberanía, el primer artículo es el artículo 39. El artículo 39 nos va a hablar sobre lo que es soberanía, porque somos un país soberano y vamos a tener esa capacidad de autodeterminarnos, ¿no? El artículo 40 ya va más referido a esa forma de gobierno, pues ya que nos dice que somos, como ya lo mencioné, una república representativa, democrática, laica y federal. O sea, aquí ya es el modo en que estamos regidos, de que ya no somos una monarquía u otro tipo de forma de gobierno, ¿no? Ya estamos así y pues creo que esa es la mejor manera en que podemos estar regidos. El artículo 41 nos dice, ya más referido, en cuanto a ya se elige esa forma de gobierno, en cómo vamos a ejercer esa soberanía. Es decir, cómo se va a elegir o a ejercer mediante estos órganos, órganos o poderes de la Unión, que son aquellos que pues los van a ejercer a través de la legislación y ejecución de leyes, ¿no? De la reformación. El 133 nos habla de supremacía constitucional. Como ya lo mencionamos y lo sabemos, la Constitución política es nuestra norma suprema, es esa que nos rige por completo y que está por encima de todos. En cuanto a supremacía, eso quiere decir que está por encima de todos, que nadie puede ir en contra de ella, ya que es el máximo órgano que es aplicable sobre nosotros y que no podemos llevarle la contraria, ya que pues esto tiene sus consecuencias, ¿no? Pero pues es entrar abarcando otros detalles. El 136 nos habla sobre la inviolabilidad de la norma. Como ya les lo mencioné, es una norma suprema, o sea que nadie puede ir en contra, es inviolabilidad, ya que tiene un gran poder que no es limitado por nada. El siguiente subtema es el 2.7, el poder constituyente. El poder constituyente, vamos a definir lo que es su significado de este poder. El significado de este poder es aquel que va a emanar del pueblo. En pocas palabras es eso, es lo que emana del pueblo, ya que este poder constituyente tiene una función, es la función de crear o de reformar una constitución desde cero. Sí, o sea, sí, ese es el primero que surge del pueblo, emana del pueblo, porque al ser ciudadanos soberanos vamos a emitir ese poder constituyente. Su naturaleza del poder constituyente nos dice que no tiene una base fundamental, no la tiene plasmada como tal, sino que en una norma, ¿no? Entonces se va a lo que es el justnaturalismo o derecho natural. El derecho natural es aquel, como bien sabemos, es aquel que no está escrito, pero que está ahí desde que nacemos y que pues no está escrito como tal, o sea, va respectivo a lo que hacemos, ¿no? En lo que respecta al siguiente tema, refiriendo al poder constituyente, la titularidad del poder. ¿Quién tiene la titularidad? Pues el pueblo o la nación, porque pues como ya lo dije, emana del pueblo, entonces nosotros seríamos los titulares, ya que somos los que nos autodeterminamos. Por eso es que somos el pueblo o la nación, los titulares de este poder.
En cuanto al poder constituyente originario, el poder constituyente originario es aquel que va a partir de un vacío constitucional, ¿sí? O sea, parte de ese movimiento, de ese cambio social que se va a dar, de ese conflicto social que se va a dar y va a dejar un vacío similar a una laguna de norma, pero que va a necesitar reformarse, ¿no? Porque en este caso, pues es un, pues como bien sabemos, el originario es ilimitado, este poder originario es ilimitado. Y como va a partir de este vacío constitucional, el vacío constitucional, un ejemplo bastante claro de esto, como ya lo mencioné anteriormente, podemos decir que es la Revolución Mexicana de 1910. ¿Por qué es esta revolución? Porque de este cambio o de esta revolución social se creó un vacío, y ese vacío constitucional derogó a la constitución anterior y fue lo que dio parteaguas para que surgiera esta constitución de 1917. Entonces, por eso es que desde ese vacío da pauta a una creación de una nueva norma. Y el 2.7.5 va a referir a lo que son los poderes constituidos. Los poderes constituidos va referido ya, entran a lo que son los tres poderes. Son esas funciones públicas mediante las que el pueblo va a ejercer su poder. Y en base a ese poder siempre recaen los poderes constituidos. Aquí ya cambiamos al siguiente tema, que es el poder constituido, que va a nacer después de que se cree el poder constituyente, ya que si no hay un poder constituyente no puede surgir un poder constituido. El poder constituyente y un poder constituido. El poder constituyente nace de la soberanía de nuestro pueblo, nace de nosotros como personas soberanas. Su función de este poder, en lo que a él respecta, va a ser reformar o crear una constitución desde cero. No va a partir de nada, no va a tener de guía nada, sin base de ningún ordenamiento, ningún tipo. Entonces va a empezar desde cero, sin nada. Y el poder constituido, pues como ya lo sabemos, después de que Yema no esté, surge la división de los poderes y surgen estos tres poderes, o más bien órganos públicos que nos van a ayudar a ejercer la soberanía mediante esto. El 2. Y como sabemos, en lo que es el poder constituyente, hay un poder originario o primario, y como ya lo dije, este es el que va a originar o reformar la Constitución desde cero, sin base y sin ningún ordenamiento. Y el derivado secundario es el segundo, que es el que, ya lo dije, es el Congreso de la Unión. Ya entra aquí lo que es diputados y senadores, y pues ya lo que refiere a las competencias y demás órganos. Y para concluir sería el tema 2.7.7, que son las limitaciones del poder constituyente. Nos dice que es ilimitado porque no está limitado por algo o por una ley anterior. Quiere decir que tiene un gran poder y que realmente no hay nadie que le ponga un alto que lo detenga. Como ya vimos, en este caso en el artículo 133 constitucional, me parece, es el que habla de supremacía constitucional. Quiere decir que tiene un poder ilimitado y que no va a poder ser detenida por alguien. Y bueno, esos serían los temas que respetan a la unidad 2. A la unidad 2, que es titulada La población del Estado mexicano. Y por mi parte sería todo.